Vamos a ver un tema importante, todo lo que vendría a ser agua, pH, buffer, biomoléculas, estructuras supramoleculares, y va a ser como tal una introducción a lo que nos vamos a enfrentar durante todo este ciclo que tenemos de 16 semanas. 16 semanas en las cuales vamos a abordar todo lo que vendría a ser los aspectos bioquímicos desde un punto de vista, eh, me he dado cuenta, al menos en UXUR, un punto de vista bastante funcional, un punto de vista bastante lógico. Se emplea bastante lógica, bastante razonamiento y no basta con que ustedes se memoricen los conceptos. Tenemos que ir un poquito más allá. Y pues tengan en cuenta eso, chicos, ustedes, futuros doctores, ya dentro de un par de ciclos, un par de años, van a ver una diversidad de cursos un poco más complicados quizá y van a entender que las ciencias básicas que ustedes han estado viendo durante estos primeros ciclos han sido justamente eso, la base para que ustedes puedan razonar de manera acertada y comprender un conjunto de mecanismos. Así que sí, bioquímica va a ser aquel curso el cual los va a acercar muchísimo a un aspecto, una comprensión mucho más, por así decirlo, molecular de algunos conceptos. Y pues también va a ser base para más adelante cursos como farmacología y demás. Bueno, chicos, a aquellos que no me conocen, soy el doctor Leonardo Limache. Van a estar conmigo durante estas 16 semanas. Vamos a estar haciendo todo lo que vendría a ser la parte teórica y de laboratorio de lo que es Bioca. Además, vamos a estar pendientes de todos ustedes de forma ideal, atentos a sus comentarios, a sus respuestas, a sus preguntas. Siempre estamos dispuestos a poder apoyarlos y a poder orientarlos. Así que iniciemos con la sesión del día de hoy. Lamentablemente hoy día pues no estamos con cámara, pero ya durante las demás sesiones sí tendremos justamente lo que sería nuestra pequeña cámara para poder interactuar un poquito de manera más amena. En fin, arrancamos. Vamos a ver por aquí. Listo. Bueno, como siempre, y así como en la clase de química que se dio hace un par de días, al menos en química y en bioquímica nos manejamos con lo que vendría a ser un Notion en el cual yo les facilito a todos ustedes un conjunto de resúmenes que tienen una intención bastante simple. Yo sé que ustedes no solamente llevan bioquímica, yo sé que ustedes tienen muchos más cursos y eso de tener muchos más cursos también amerita más tiempo de lectura, más tiempo de hacer resúmenes, etcétera. Así que de mi parte para todos ustedes, los que se encuentren inscritos, esto va a ser un pequeño, por así decirlo, regalo, un pequeño presente, un pequeño apoyo para que ustedes puedan orientarse. Y es que sí, contamos con todo lo que vendría a ser nuestro Notion, el cual se encuentra completo, con todos los temas, de la manera más didáctica posible, enfocado a nivel de lo que serían preguntas, para que puedas orientarte, para que puedas justamente apoyarte durante tu clase teórica, tendrás acceso para que puedas justamente tener una mejor sesión durante tus clases teóricas. Ahí está, de laboratorio, de teoría, etcétera. Así que ya sabes, esto va a estar a tu completo acceso. Ahora sí, con todo esto dicho, vamos ahora a iniciar. Ya sabes, tendrás resúmenes para todo el ciclo y aquellos que estén en el grupo y aún no me han enviado que están en las clases y aún no han enviado su correo electrónico o no me han todavía solicitado acceso para poder ingresar, háganlo cuanto antes para que tengan acceso y puedan usarlo ni bien inicien las clases. Ahí estamos pues a nada de que inicie. Ahora sí, entonces arrancamos. Hoy día tenemos una sesión bastante interesante y saben, yo quería que lo arranquemos con lo que es un pequeño caso clínico, un caso puntual, un caso interesante, el cual nos permite comprender la importancia de la idea de lo que es el lago, de lo que es el pH, de lo que son los buffers, las biomoléculas en general. Eh, Así que vamos a este pequeño caso, un caso bien puntual, vamos a comentarlo de forma inicial y luego al finalizar la sesión o ya en nuestro pequeño grupo de WhatsApp, vamos a hacer una pequeña discusión adicional para poder darle un énfasis y un sentido a los datos más importantes que podrían comentarse. Primero,
Los vómitos de Juanita, aquí nos dice. Juanita, una mujer de 24 años, quien acude a emergencia por presentar vómitos persistentes desde hace 3 días, o sea, ya está que vomita bastante tiempo. Refiere que no tolera alimentos ni líquidos. Además, menciona debilidad, menciona mareo y sensación de calambres musculares. Ahora, quizá ustedes aún no han llevado automotal cursos los cuales estén enfocados en el reconocimiento de signos, síntomas, establecer síndromes, etcétera. No obstante, creo que a simple vista podemos ver que esto no es algo normal. Esta debilidad, este mareo, esta sensación de calambres, no es algo concretamente normal. Y además, estar 3 días vomitando, evidentemente, en que nos hará pensar que está que pierde líquido. Y justamente aquí no lo está diciendo. Durante la evaluación se observa que la paciente se encuentra claramente deshidratada. ¿Cómo se evidencia esto? Mucosas secas y leve disminución del estado de alerta. Esto va a ser importante. Vas a verlo más adelante, que justamente la deshidratación va a impactar de manera notoria en lo que es el estado de alerta. ¿Y esto por qué vendría a ser? Pues menor volemia. Bueno, si yo disminuyo lo que sería el volumen de agua, disminuye la volemia, disminuye lo que sería la perfusión, y esa perfusión va a afectar a todos los órganos. Si bien va a buscarse una redistribución hacia los órganos nobles, etcétera, todos van a verse afectados. Y cuando digo todos, aquí en quién también vamos a pensar, cerebro, etcétera. ¿Qué se encuentra en esta paciente? Latido de 105 por minuto, una presión arterial considerablemente baja, una respiración ligeramente lenta, temperatura prácticamente normal, un pH elevado, bicarbonato de 30, PaCO2 de 48 y potasio 3,1 y sodio 148. Tú me dirás entonces, ¿no? Doctor, ¿por qué hay tantos datos? ¿Por qué tanta información? ¿Qué significa esto? Yo quiero que tú te plantees esto, esta pequeña idea así bastante simple. La paciente ha estado vomitando por 3 días prácticamente. Ha perdido gran cantidad de líquido, está deshidratada. Así que quiero que hagas una pequeña vinculación. Deshidratación, ¿en qué contexto? En un contexto de debilidad, mareo, sensación de calambres musculares, etcétera. Entonces todo eso va a darse porque está deshidratada. Y el estar deshidratada básicamente es porque está perdiendo lo que vendría a ser agua. Así que más que adentrarnos en cada uno de los signos y síntomas que estamos viendo ahorita, quiero que hagamos una pequeña asociación. La importancia del agua en ese sentido y además la sintomatología que podría presentarse. Vamos a ver en breves el por qué sucede esto. Doctores, comentarles que hoy día nos corresponde esta primera sesión de bioquímica y tenemos que definitivamente comentar en qué se centra la bioquímica. Ya hemos visto química, ya te comenté antes que la química es una ciencia y como toda ciencia estudia algo, y en el caso de la química estudia lo que sería a la materia, ¿cierto? No obstante, si yo digo bioquímica, pienso principalmente lo que sería la biología, que sería nuevamente una ciencia que estudia al ser vivo. Pero en este caso, cuando le damos el enfoque de biología y de química y juntos llegan a lo que sería la famosa bioquímica, en esencia, ¿en qué se van a centrar? En todo el conjunto de reacciones químicas y no solamente eso, sino también en lo que es la composición de los seres vivos. Así que sí, durante todo tu ciclo, una primera parte va a estar centrada en lo que es la descripción de la composición. Vamos a decir qué forma tienen, cómo se unen los átomos, qué átomos se unen para formar biomoléculas, etcétera. Y una segunda parte va a estar centrada en la descripción de los mecanismos, mediante los cuales se da lo que es la digestión, la degradación, la absorción, todo lo que es el metabolismo. Vamos a verlo también. Así que sí, van a ser esas dos grandes partes. Uno en el cual se detalla la composición y otro en el cual se detalla el conjunto de reacciones químicas que dan pie a lo que es el metabolismo. Con ello, nuevamente comentarte y plantearte, si has estado el ciclo pasado conmigo aquí en química, sabrás que hemos manejado todo en base a un conjunto de esquemas, ¿ok? Y aquí en bioquímica no va a ser la excepción. Yo que te planteo,
Este esquema que está aquí presente es lo mínimo e indispensable que tendrías que tú que manejar, sí o sí, de Bioca, de la semana 1. He buscado aquí ponerte toda la información, allí he hecho un pequeño esquema y te lo he juntado todo aquí. Así que yo que te recomiendo, tómale una captura. Tómale una pequeña captura, úsalo, que sea tu pequeño resumen para que lo emplees a manera de repaso. Puedes repasar con esta información. Está lo mínimo e indispensable que tienes que sí o sí manejar. Así que, con esto dicho, vamos a comenzar a entrar en cada uno de los esquemas que nos corresponden. Así que primero entramos. Ahí está. ¿Y con qué vamos a partir? Con lo que es la composición. ¿Ok? Cuando decíamos bioquímica, decíamos biología. Y biología que estudia los seres vivos. Así que evidentemente, cuando yo estudio los seres vivos, puedo darle dos enfoques. Un enfoque de lo que son los bioelementos y un enfoque de lo que son las biomoléculas. Cuando yo planteo bioelementos, lo divido en tres grandes grupos. Los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Y sabes qué? Ten en cuenta esta idea bastante práctica. Primario, secundario, oligo. Bueno, rapidito. Primario es lo que va a estar en mayor abundancia. Aquí que se plantea el famoso CHOMPS. Me dirás, doctor, yo me acuerdo de que en química vimos el CHOMP, vimos el CHON, así es. Aquí se agrega lo que es el fósforo y lo que es el azufre. Tú ya los conoces, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Ya los conoces. Todos entre sí, ¿cuánto van a ser? Lo que es el 96%. Y ojo, ten en cuenta esto. Esto va a poder decirse que es la esencia. Va a ser, entre comillas, el esqueleto. Todo está formado en base a lo que es este pequeño chomps. Todo. En realidad, si somos un poquito más estrictos, un poco más precisos, lo que compone todo, aquel elemento central, sería el carbono, junto con lo que es el hidrógeno. Pero oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre van a estar también en una considerable cantidad. Y como lo dice por aquí, van a ser indispensables ¿para qué? Para formar biomoléculas. Estas biomoléculas, ¿cómo van a formarse? En base a la unión de estos elementos, que se unen por enlaces de tipo covalente, porque si tú lo ves a todos estos, todos son no metales. Y si tú recuerdas, no metal más no metal, ¿cómo se unen? Por enlaces covalentes, enlaces fuertes. Segundo, los bioelementos secundarios. Sodio, calcio, cloro, potasio, magnesio. 3% y un poco más. Algunos plantean un 4%, etcétera, un poco variable. Pero, ten en cuenta esto. Si bien el CHOMS está establecido en forma de composición, o sea, como estructural, los secundarios van a estar principalmente como iones. Y tú tienes que sí o sí recordar algo importantísimo. Ten en cuenta esto. Cuando yo digo, cuando yo digo ión, cuando yo digo ión, básicamente estoy que digo que es un átomo que tiene carga, ¿ok? O sea, un átomo, que está aquí tu átomo, con su núcleo y su nube electrónica, que tiene carga. Esa carga, ¿qué significa? Que bien ha ganado electrones o bien ha perdido electrones, ¿ok? ¿Por qué te comento esto? Porque durante todo bioquímica vas a ver cómo este sentido de carga, de tener carga, sea positiva o sea negativa, va a ser importantísimo. El tener carga va a ser sinónimo de qué? De tener capacidad para poder interactuar. Vamos a ver que los iones son los que sí consiguen interactuar, mientras que los que son átomos o estructuras, las cuales fuesen neutras, no van a interactuar. Esto va a ser importantísimo. Es más, yo te lanzo desde aquí una idea así fuerza, una idea importantísima. En bioquímica vamos a ver que la estructura es sinónimo de función. La forma que tiene un compuesto, una enzima, una biomolécula, la forma que tiene va a ser sinónimo de qué función va a poder cumplir. Y es que la forma que tiene va a determinar en muchas ocasiones, por no decir siempre,
su carga, su pH, su capacidad de poder interactuar. Así que, bioelementos secundarios, aquí está, te lo he puesto, iones. ¿Qué significa ello? Van a interactuar considerablemente. El que sean iones va a ser importante, sí, porque van a regular funciones de tipo celular. A su vez, equilibrio osmótico y lo que sería mi transmisión nerviosa. Y desde aquí te lanzo una pequeña idea muy importante, ¿ok? Los iones, a diferencia, vamos a ponerlo así, de de los bioelementos primarios, que son como tal estructurales, los iones van a estar en un constante movimiento, de de un compartimiento a otro. Vamos a ver un poquito más adelante qué son los compartimentos. Y si yo digo que están en constante movimiento, es porque se mueven junto con un fluido o en un contexto de un fluido. Ese fluido, ese solvente, va a ser el agua. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien se deshidrata, que está perdiendo iones. ¿Y qué hice por acá? Transmisión nerviosa, ¿cierto? Ahí está, asócialo. En mi caso, que estábamos teniendo? Una paciente, la cual estaba con calambres, la cual estaba con debilidad, mareo. ¿Esto cómo tenemos que asociarlo? Justamente con ello, que como perdió líquido, como perdió agua, también perdió iones. Y como perdió iones, eso también en qué está impactando en la transmisión nerviosa, puntual. Adicionalmente, los oligoelementos. Y como lo dice el nombre, una cantidad bastante pequeña. Tenemos ahí variados, tenemos ahí los elementos de tipos, tenemos los metales, hierro, yodo, manganeso, zinc, cobre, cobalto, níquel, selenio, vanadio, cromo, flúor, molibdeno, estaño. Tenemos una variedad de estos, son un montón. Pero ¿sabes qué quiero que tú aquí sí o sí recuerdes? Son iones. Sí, pero a diferencia de los iones que están arriba, que están en una mayor cantidad, estos van a actuar a manera de, mira, principalmente esto, factores enzimáticos. Vas a verlo un montón. Vamos a verlo juntos un montón en las siguientes clases. Vas a ver cómo es que cuando plantean enzimas, sí o sí va a aparecer por allí algún oligoelemento, sí o sí. Y no solamente van a estar en lo que vendría a ser enzimas, ¿ah? También van a ser base de algunas biomoléculas, en especial de quién, de lo que son las diferentes proteínas, de diferentes aminoácidos, van a estar también presentes. ¿Ok? Vamos a verlo así un poquito más adelante. Ahora, con todo esto, ¿qué tenemos que sí o sí resaltar? A nuestra estrella, al más importante. Ya lo viste en química, toda tu segunda mitad del ciclo en química ha sido centrado en lo que es la química orgánica. ¿Y quién aquí resaltaba? El famoso carbono. Comentamos cuáles eran todas sus propiedades, ¿cierto? La tetravalencia, concatenación, hibridación, etcétera. Una diversidad de estas. Ahora, ¿esto por qué va a ser tan importante? Justamente estas propiedades hacen que el carbono sea protagonista. Y el carbono, justamente, que lo que va a hacer algo muy sencillo. Va a unirse mediante enlace covalente, mediante sus cuatro enlaces con los cuales cuenta. Importante. Ahora, hacemos una pequeña diferenciación. Si yo digo que tengo lo que es el carbono, ¿por qué va a ser más importante que el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre? Como lo decíamos, porque este va a ser como tal la estructura, el esqueleto puntual. Todo lo que sea orgánico tendrá un fundamento en carbono. Y tocamos lo que son las biomoléculas. A diferencia de los bioelementos, que son simplemente átomos, las biomoléculas va a ser la unión. ¿La unión de qué? Un conjunto de bioelementos. Van a poder dividirse en dos grupos, biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Esto va a ser interesante. Y la pregunta viene aquí. Yo me pregunto, ¿cómo sé que tengo una biomolécula la cual es orgánica versus la que es inorgánica? ¿Cómo yo lo diferencio? Y tengo aquí un conjunto de preguntitas para que las puedas plantear. Primero,
¿Tiene carbono? Si tiene carbono, nos vamos a orientar, nos vamos a inclinar a que fuera una biomolécula orgánica. Tiene enlace covalente de igual manera. Es soluble. Si es que es soluble, pensamos principalmente que vendría a ser una biomolécula orgánica. Y son conductores, ahí pensamos un poco en que fueran biomoléculas inorgánicas. No obstante, ten en cuenta esta idea, rapidito y puntual. Biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, ahí ingresan, entran. Mientras que las biomoléculas inorgánicas, aguas, sales minerales, gases y ácidos. Y tú me podrías decir, ¿no? Doctor, pero una biomolécula inorgánica, por ejemplo, es el famoso CO2 y tiene carbono. Es cierto. Sería una de las cuantas excepciones las cuales podrían establecerse. Quiero que quedemos por aquí entonces y diferenciemos biomoléculas orgánicas de las inorgánicas. Primero podríamos partir con lo que vendría a ser qué cosa, el NaCl y lo que es el agua. Ambos vendrían a ser biomoléculas, aunque se forman en base a lo que son los bioelementos, pero serían de carácter de qué tipo, inorgánico. Mientras que si yo establezco aquí la solvencia, la solubilidad, un soluto que entra en una solución que se disuelve. Mientras que en otro caso no se disolvería completamente. Haríamos una diferencia entre si es que son solubles y vamos a orientarlo a si es que son sustancias orgánicas o inorgánicas. La tendencia usual es que las inorgánicas se disuelvan rápidamente, ¿no? En especial, por ejemplo, el NaCl, sabemos que si ingresa en contacto con lo que vendría a ser agüita, ¿qué pasa con el NaCl? Se disocia, ¿no? Fácilmente, lo cual no ocurre directamente con otras sustancias las cuales fueran orgánicas, ¿no? Los lípidos, proteínas, no ocurre de manera directa. Se requiere, ¿qué cosa? Agregar alguna sustancia para que esto pueda disolverse completamente. Así que nos alejamos un poco y ahora nos corresponde ver qué cosa, el punto D, ¿dónde estamos? Aquí está. Vamos a ver la forma en la cual van a interactuar todas nuestros bioelementos para poder formar biomoléculas. Primero, vamos a diferenciar las dos formas de fuerzas con las cuales contamos, las intramoleculares versus las intramoleculares. Puntual, intra, dentro, inter, entre. Intramoleculares dentro de la molécula. Recordamos el concepto de molécula, forma así bastante simple de verlo, sería la unión de átomos, ¿ok? En este caso, la unión de bioelementos. Y si yo digo fuerzas intermoleculares, sería que contamos con diferentes moléculas las cuales interactúan entre sí. Con lo cual, aparece el concepto y dato. Cuando decimos fuerzas intramoleculares, tendremos que son los enlaces químicos, ¿cierto? Ya los conocemos, ya los hemos visto, y cuando yo digo enlace químico, debo recordar a mi enlace iónico, que como recordarás, se forma entre iones. Iones, los cuales se van a dar debido a una interacción entre un metal más un no metal. ¿Por qué sucede esto? Recordamos que el caso de lo que es el metal tiene una muy baja electronegatividad. Recuerda, electronegatividad, capacidad de un átomo para poder atraer electrones. Así que, si es que, por ejemplo, yo tuviese a un átomo, el cual tiene una elevada electronegatividad y tiene por aquí una cantidad de electrones, disculpa el dibujito, y tengo por aquí otro átomo que tiene una muy baja electronegatividad, van a competir entre sí, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder? Pues que el que tiene una alta electronegatividad va a tomar su electrón y ¡plin! Se lo va a robar. ¿Esto qué va a generar? Que uno se cargue de manera negativa y otro se cargue de forma positiva. Estas cargas de negativo y positivo, ¿a qué nos recuerdan? El concepto de opuestos se atraen, iguales se repelen. Como son opuestos, que va a darse una famosa atracción electrostática. Listo. ¿Qué es esto? Es un enlace iónico. Tú ya lo conoces, tú ya lo sabes. ¿Eso por qué vendría a darse? Porque mi diferencia de electronegatividades es mayor a 1,7, mientras que en el enlace covalente con de compartición, porque ambos son no metales y como son no metales tienen una alta electronegatividad,
van a estar jalando ambos con mucha fuerza y van a impedir, ¿qué cosa? Que puedan robarse entre sí electrones. Por tanto, como no pueden robarse, deben de compartir, deben de compartir. Por ello es que esta diferencia debe establecerse como por debajo de 1,7 y entre 1,7 y 0,4 se planteará como enlace covalente de tipo polar y por debajo de 0,4 como apolar. De forma más práctica, ¿qué se podría decir? Enlace covalente polar cuando tengo dos átomos que son diferentes y apolar cuando son iguales. Aquí te lo he planteado. Enlace iónico, atracción electrostática. Enlace covalente, compartición de electrones. Cabe resaltar que la forma práctica de poder establecer si es que es un enlace covalente o iónico es guiarnos de qué elementos químicos son, si son metales o si es que son no metales. Pero la forma más estricta para hacerlo es en base a la diferencia de electronegatividades. Y aquí te he planteado justamente un conceptito, un ejemplo de valores de electronegatividades. 3 menos 0,9 me da un total de 2,1. ¿Cuánto vendría a ser eso? Mayor a 1,7. Es un enlace iónico. Y aquí, 2,5 y 2,1. ¿Me da cuánto? 0,4. Es menor a 1,7, así que sí, es un enlace de tipo covalente. Aquí está nuestra NaCl, nuestra famosa sal de mesa, es un compuesto iónico. Y por aquí está lo que es el H2O, un compuesto covalente. Eso es dentro de nuestra molécula. No obstante, cuando vamos más allá, cuando vamos a la forma en la cual van a comenzar a interactuar las moléculas entre sí, que aparecen las fuerzas intermoleculares, que se dividen de diferentes formas. Esto sí depende mucho de la literatura que están revisando. Yo me he guiado de tu material. Tenemos tres: ion dipolo, puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Ten en cuenta esto y algo bastante puntual. Cuando yo digo el ion dipolo, aquí está, ion, un catión. ¿Y qué es esto? Un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Una molécula que tiene, evidentemente, dos polos, negativo, positivo. ¿Qué significa esto? Que si por aquí este fuera, por ejemplo, un anión, o sea, fuera negativo, ¿con qué lado va a interactuar? Con el lado opuesto, ¿cierto? Pero como es un catión, interactúa con el lado negativo. Fuerza ion dipolo. Y ojo, quiero que tengas en cuenta esto, importantísimo. Vas a ver todas las semanas, ojo, ten en cuenta esto, todas las semanas, fuerzas intermoleculares. En especial, cuando veamos estructura, vamos a ver cómo es que las fuerzas intermoleculares van a determinar que se formen estructuras o no. Vamos a ver cómo es que las cargas van a impedir que haya atracción entre, por ejemplo, largas cadenas de aminoácidos en proteínas. ¿Cómo es que las cargas van a determinar la forma en la cual las cadenas de aminoácidos, o sea, las proteínas, que son así extensas, van a empaquetarse o no? Importantísimo. Luego que va a resaltar lo que es mi puente de hidrógeno. Puntual. Aquí plantéate el famoso FON, flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Por qué? Porque se va a dar puente de hidrógeno con estos tres átomos justamente. Ten en cuenta esto, puente de hidrógeno va a ser aquella característica importante de nuestra agüita. Y también contamos con lo que son las fuerzas de Van der Waals, que, déjame decirte esto, es un poco interesante, un poco particular, porque nos habla acerca de fuerzas las cuales se van a formar de manera espontánea. ¿A qué me refiero con esto? Lo que está aquí es un catión, ¿cierto? ¿Y cómo se forma un catión? Un catión se forma porque hemos perdido electrones. Así que lo más probable es que el de aquí era un átomo al cual le han quitado un electrón. Por ejemplo, el sodio. Listo. E interactúa con un dipolo. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si yo tuviese, por ejemplo, esto? Una molécula apolar que no tiene polos, que se encuentra estable e interactúa con una molécula polar. ¿Qué sucedería? Va a darse una reorganización. ¿A qué me refiero con esto? Mira, quiero que lo veas así.
Quiero que lo veas así. Y esto va a ser importante. Yo tengo una molécula la cual es, tiene polos, ¿ok? Tiene un lado que es positivo y un lado que es negativo. Pero la que está por aquí, así lejos, 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 no tiene polos. Tiene electrones, pero como están dispuestos de manera equilibrada, vamos a decirlo, de tal forma que no tiene carga directamente. Uy, te hago os aquí en vez de es. Ya, voy a ponerlo por aquí. Tengo una E, tengo una E, tengo una E. Pero ¿qué pasa cuando los electrones están dispuestos de manera, otra dice ya, de forma simétrica? ¿Y eso qué hace? Que sea polar. Pero aquí, este lado es positivo y este lado es negativo. Es porque aquí yo tengo todos los electrones hacia un costadito. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si es que yo hago que estas moléculas se acerquen? Si se acercan, esta parte es negativa, recordarás, opuestos se atraen e iguales se van a repeler. Si se van a repeler los iguales, todos los electrones, ¿qué van a hacer? Van a alejarse, ¿cierto? Van a irse hacia el lado opuesto para no interactuar con el lado que es negativo. Listo. Que acaba de formarse el famoso dipolo inducido. Se ha formado lo que es el famoso dipolo inducido. ¿Por qué se ha inducido este dipolo? Porque esta parte negativa que hizo empujó a todos los electrones hacia el otro extremo y que se formó una parte posi y una parte negra. Eso que estamos comentando ahorita es la formación de fuerzas de manera espontánea y que tenemos muchas más fuerzas. Tenemos cuando contamos con dos moléculas que son apolares y de repente una de estas dos, la disposición de los electrones adopta cierta forma que se formó un dipolo instantáneo. Vamos a verlo eso también un poco más adelante. Nos alejamos nuevamente y ahora que nos corresponde ver todo lo que son las biomoléculas. Como lo comentamos, como te lo comenté, glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Y sabes qué? Una tablita para que tengas toda la información de la manera más resumida e importante posible. Ten en cuenta esto, y eso es importantísimo, te lanzo así un dato así clave. En bioquímica, ten en cuenta esto, vamos a ver estructura, composición, y luego veremos metabolismo. Para metabolismo, quédate grabada esta idea. Nosotros, las biomoléculas, tenemos que descomponerlas, ¿ok? Y tenemos que llevarlas ¿a qué estructura? Aquí está, a monómeros. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros podemos únicamente absorber, vamos a ponerlo así, monómeros, sean monosacáridos, sean aminoácidos, sean ácidos grasos, sean nucleótidos. Bueno, nucleótidos no tanto como tal, pero sí monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Esto por qué te lo comento? Puntual. Cuando tú te comes un pan, el pan tiene una cantidad gigante de glúcidos, pero es una cadena muy grande en forma de almidón, básicamente. ¿Y esto qué significa? Que tú tienes que comenzar a romperlo, a cortarlo, es una cadena gigante. Y tienes que llevarlo a qué cosa? A formar monosacáridos. Como quién, por ejemplo, glucosa, la lactosa, etcétera. Lo que esté presente en el glúcido que estamos ingiriendo. En cuanto a glúcidos, enlace que los va a unir, enlace glucosídico. Aquí no te preocupes, yo que te recomiendo, yo creo que de la primera clase sería importante que tú te lleves sí o sí lo que está en toda esta tabla. Que te lo recuerdes, que te lo memorices, que tengas en cuenta sí o sí cómo se llama lo que es el monómero, que es la unidad base, los enlaces que están formando, así como qué elementos, qué bioelementos están presentes. El CHO, el CHON, el CHOMP, etcétera. Así como que veas un poco de lo que es la clasificación. Nuevamente resalto, para mí, ¿qué es importante? Que sepas cómo se llama el monómero, cuál es el enlace y que los puedas clasificar correctamente.
Y pues muy aparte, ya creo que es un poco más lógico todo el tema de la función, ¿no? Ya sabemos que los glúcidos van a ser una fuente de energía celular principalmente, etcétera. Eso ya lo sabemos. Proteínas, múltiples funciones, estructural, reguladora, transporte, hormonal también variado, y lípidos, segunda fuente de reserva de energía. Muy variado en realidad. Aquí tenemos la forma en la cual se observan lo que son nuestros carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y como te lo planteaba, esto que está aquí vendría a ser qué cosa, nuestro monómero. Y ojo, esto que está presente, tú ya lo has visto, tú ya lo conoces. Nuevamente repito, en bioquímica, y más bien, discúlpame que te lo diga a cada rato, la estructura define la función. Cuando digo estructura, tiene que ver todo, la carga, los átomos, el grupo funcional. Aquí está. Recordarás tus tipos de grupos funcionales. Recordarás que en una práctica de laboratorio hemos conseguido y hemos diferenciado entre los diferentes tipos de carboxilos. Y hemos visto que los que tenían carboxilos en el extremo de la cadena eran más reactivos que los que tenían carboxilos a mitad de la cadena. ¿Esto qué significaba? Que si yo tengo un grupo funcional el cual se encuentra al extremo de mi cadena, y ese grupo funcional puede perder hidrógenos, por ejemplo, va a ser mucho más reactivo que uno que se encuentra al medio. Importantísimo eso, chicos. Tengamos en cuenta esto. Yo quiero que en Bioca tu razonamiento vaya más allá. No solamente memorices, quiero que razonemos juntos. Y cuando razonemos, tenemos que sí o sí, sí considerar la premisa clave. La función está basada en la estructura de las biomoléculas de los compuestos. Nos alejamos nuevamente y hacemos un zoom otra vez. Biomoléculas, vitaminas ahora, algo bastante puntual, una diferencia, hidrosolubles, liposolubles. Quiero que lo veas de la siguiente forma. Cuando yo digo lo que son las liposolubles, planteo lo que es el famoso DK. O, como a mí me gusta memorizarlo, el famoso queda. Ahí está, el famoso queda. ¿Y por qué yo le pongo el famoso queda? Porque decimos que las vitaminas liposolubles tienen la tendencia a, más que tener la tendencia, tienen como característica poder almacenarse. ¿Ok? Pueden almacenarse. ¿Eso por qué va a ser importante? En términos de ausencia. Si es que yo voy a tener una disminución de mi cantidad de vitaminas. Aquí te los digo. Absorción, eliminación. Las liposolubles se absorben de forma lenta, sí, pero van a poder almacenarse. En cambio, si yo lo contrasto con las hidrosolubles, ¿qué sucede? Van a eliminarse de forma rápida, que son hidrosolubles, o sea, van a estar presentes ¿en dónde? En el agua. Así que base con que tu paciente esté respirando, esté sudando, etcétera, orina, etcétera, ya perdió vitaminas, cierta cantidad de estas. En cambio, las liposolubles no, van a conseguir, acumularse. ¿Eso es importante? Sí, porque justo hay riesgo de vitaminosis en las vitaminas liposolubles, que son las que son las que se quedan. Ahí está, recuérdalo así. Función de las vitaminas liposolubles versus las vitaminas hidrosolubles. Hidrosolubles, coenzimas. Liposolubles van a ser funciones mucho más específicas. Eh, Aquí hay un dato importante, ¿no? Justamente el concepto cuando decimos pacientes que se encuentran embarazadas, a las cuales se les recomienda ingerir alimentos verdes, porque justamente ahí tenemos lo que sería una vitamina importantísima, el famoso folato, ¿cierto? El famoso ácido fólico. Siempre se da como recomendación lo que vendría a ser el consumo de ácido fólico en personas que se encuentran embarazadas, en mujeres embarazadas. ¿Esto por qué? Para prevenir, ¿qué cosa? Los famosos, quiero escribir por acá, los famosos DST. Si es que no sabes qué es, búscalo por favor.
Ojo, ¿ah? Probablemente lance varios conceptos durante todas las clases. Yo te recomiendo esto. Y para todas tus clases que vayas a tener durante este ciclo. Si es que en clase, en cualquier clase, comentan, hacen referencia a un dato del cual tú no conoces todavía, consejo, apúntalo a un costadito. Y cuando tengas tiempo libre o después de la clase, búscalo, para que sepas qué es justamente ese dato. Vas a ver que en base a datos así, probablemente sueltos, entre comillas sueltos, vas a comenzar a expandir mucho más que cosa tu conocimiento médico. Porque al final es eso. Nosotros tenemos que comenzar a expandir, formar una forma, una especie de telaraña, por así decirlo, con toda la información e intentar conectarla. Mientras tú conectes más conceptos entre sí, mejor. Los DCTN se previenen tomando vitamina B9, el famoso ácido fólico, el famoso folato. ¿Y por qué se recomienda? Porque se indica que se tome de forma constante, justamente por esto, porque son vitaminas hidrosolubles. Y como son hidrosolubles, es de muy difícil almacenamiento. Se pierde constantemente. ¿Eso qué significa? Que también tiene que tomarse de forma constante. Ah, listo. Nos alejamos otra vez y ya vamos a terminar casi, ya estamos a punto ya, ya no falta nada. Hablemos del agua. Y como te lo decía, el agua es muy importante. El caso clínico que te planteé inicialmente, por allí, hablamos del agua, que ese paciente se había deshidratado. Pero ten en cuenta esto. El agua se plantea como aquella biomolécula más abundante. Y si yo digo, por ejemplo, carbono, que es un bioelemento, yo digo es la estructura, pero el agua va a ser el medio, ¿ok? Nuestro medio, en el cual se van a dar todo el conjunto de reacciones químicas, va a ser el agua. Básicamente va a ser el agua. En un medio acuoso siempre va a darse todo. ¿Qué tenemos que recordar? 70% de los organismos vivos vendría a ser el agua, y ten en cuenta esto, en el caso de lo que es el ser un ser humano, va a ser un poco variable en realidad. La cantidad de agua con la cual nacemos y la cantidad de agua con la cual fallecemos va a ir variando. Si tú ves a un anciano, lo ves un poquito más seco, ¿no? Vas a ver ahí que es un poquito más seco, versus un bebé, lo ves como que más hinchadito, por así decirlo, tiene más cantidad de agua. Ok, vamos a asociarlo así. En cuanto a características, se plantea como un líquido inodoro, insípido y transparente. O sea, que el agua normalmente no debe tener sabor, no debe tener olor y debe ser completamente transparente. Esto va a ser importante, ¿no? Porque si es que tú ahorita vas al baño, vas a la cocina y abres la llave, vas a ver que sale agua. Pero esa agua no es agua pura, completamente pura. No es agua, no es agua pura. Esa agua tiene todo un conjunto de sales, minerales y todo un conjunto de microorganismos. ¿Esto va a ser importante? Sí, vamos a verlo después, pero quiero que te des este conceptito. El agua, si fuese inodora, insípida, si fuese completamente pura, vamos a ponerlo así, eh, tendría unas características diferentes a las cuales nosotros, digamos que ingerimos habitualmente, ¿no? O sea, nosotros tomamos agua la cual cuenta con iones. Y eso es positivo porque nosotros también contamos con un conjunto de iones, los cuales deben mantenerse en ciertos niveles. Y ahí está el por qué al pacientito no puedes pasarle agua destilada, ¿no? No puedes hacer eso de forma directa. Sus glóbulos rojos revientan, estallan. Tienes que sí o sí agregarle cierta cantidad de sodio, potasio de forma oportuna, la cantidad que fuera oportuna. El agua, ¿con qué cumple? Con lo que es la famosa elevada tensión superficial, que se ha debido a lo que son mis puentes de hidrógeno. Adicionalmente, alto punto de fusión, alto punto de ebullición, ¿también por qué? Por mis puentes de hidrógeno. Y, ya lo sabes, formado por hidrógeno y oxígeno. ¿Esto por qué se da? Enlace de tipo covalente.
Vamos a comentar adicionalmente qué cosa. Aquí acercar, quiero que acerquemos. El agua va a disponerse en, quiero que acerquemos, aquí está, en diferentes medios. Vamos a ponerlo así. Tenemos un medio intracelular. Aquí está, el medio intracelular, que es lo que está dentro de las células. De mi agua completa, del agua total de mi cuerpo, 2/3 están en el medio intracelular y 1/3 está en el medio extracelular. El medio extra, que es lo que está fuera de la célula, se va a dividir en dos, en lo que es el plasma, que básicamente vendría a ser la sangre, vamos a ponerlo así, la sangre, y 80% en lo que es el intersticio. Ten en cuenta que el intersticio indica todo lo que está entre célula y célula, básicamente. Ahora, ¿esto va a ser importante? Sí, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el agua va a estar en constante movimiento. Y ese movimiento va a determinarse en base a, tú ya lo conoces, dos tipos de presiones, ¿no? La presión oncótica y la presión hidrostática, lo cual va a determinar dónde se va a mantener el agua, en qué compartimento. Tú me dirás, doctor, ¿de qué me está hablando? Algo puntual y muy sencillo. Quiero que lo veas de la siguiente manera. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Uy, yo quiero rojo. Ahí está. Tenemos un vaso sanguíneo y vamos a ponerlo así. Sabemos que por nuestra sangre pasa todo un conjunto de sustancias. Y quiero que lo veamos así. Van a pasar también proteínas, evidentemente. Y quiero que hagamos esto. Nuestra proteína va a ser como una esponja. Ok, vamos a ponerlo así. Y por aquí pasa sangre, ¿cierto? Pero la sangre, tú sabes que es líquido, ¿cierto? Y como todo líquido, quiere fluir. Yo como evito que la sangre salga al exterior. Lo evito gracias a esto, a lo que son las proteínas. Las proteínas actúan como si fueran esponjas. Disculpa la letra, esponjas. Y eso va a impedir que el líquido salga hacia fuera de lo que es los vasos. Por aquí habrán células, por acá sí habrán células, ¿sí? Para células, espacio entre célula y célula, ¿no? Por ahí, listo. Pero si el líquido sale, va a comenzar a acumularse por ahí entre las células. Pero yo no quiero eso. Así que aquí que voy a enfrentar dos tipos de presiones. La presión hidrostática, que es la que quiere salir, y la presión oncótica, que es la que está evitando que el líquido salga. Esto en condiciones normales se mantiene y se da un equilibrio entre presión hidrostática y presión oncótica. No obstante, si mi pacientito tiene poca cantidad de proteínas, ya sea porque tiene una mala ingesta o directamente no las produce, ¿qué sucede? Baja su presión hidrostática. ¿Y eso a qué va a conllevar? Algo puntual, que el líquido salga. ¿Y qué hace el líquido cuando sale? Va a comenzar a llenar, ¿qué cosa? El intersticio. ¿Y qué va a pasar en la persona que se va a observar? Se va a observar edema. Doctor, ¿qué es eso? Hinchazón. Es algo que se ve constantemente en pacientes en los cuales han disminuido su capacidad de poder producir proteínas o directamente la ingesta está bastante baja. Es un cuadro, es una situación patológica, es un signo, edema. Vamos a verlo más hacia adelante. Aquí estoy que te doy algunas pinceladas solamente de toda la información que vamos a ver durante lo que corresponde a este ciclo. Y bueno, comentar también todo el aspecto de lo que es la ionización del agua. El agua se autoioniza. ¿Qué significa esto? Que de ser una molécula de H2O2, ¿sí? De estar así, va a dividirse. Uy, ¿qué pasó? Se va a dividir en OH y H3O más. O sea, en iones. En el ion oxidrilo o hidroxilo también planteado y el ion hidronio. El ion hidronio. ¿Esto va a ser importante? Sí.
Porque la cantidad de H's y de OH's con las cuales contemos en nuestro medio van a determinar el famoso pH. ¿Qué es ser el pH? Se plantea como lo que es el potencial de hidrógeno y va a ser una constante fundamental para procesos vitales. Tú me dirás, doctor, pero ¿por qué es fundamental para procesos vitales? Esa pregunta es muy importante y te explico por qué. Quiero que lo veas de la siguiente manera. Imaginemos algo, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña así, una idea así bien puntual. Digamos que lo normal es que mi medio se encuentre así, que tenga yo tres H's y tenga tres OH's, ¿ok? Vamos a poner que eso es mi equilibrio, ¿ok? Listo. Pero, pero, sucedió algo. En un cuadro patológico, incrementó mi cantidad de H's. Sí, en cantidad de H's se incrementó. Así, pero un montón, así un montón. Y tengo muy pocos OH's, ¿ok? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. En este medio uno y medio 2, en este medio uno tenemos una proteína. Vamos a ponerlo así. Y mi proteína, está ahí, tiene en su extremo un OH. Pero como es una proteína la cual reacciona, ¿qué hace esta proteína? Está con un OH menos. Como yo te había dicho, cuando mis compuestos, cuando mis moléculas pueden ganar y pueden perder electrones, hidrógenos, son reactivos, interactúan. Así que esta proteína, vamos a ponerlo así como un pequeño ejemplo, se encontraría qué cosa con capacidad de poder reaccionar, ¿ok? Y digamos que esta proteína tiene una función importante. Digamos que esta se encarga de procesar, a verlo así, glucosa. Ya, vamos a ponerlo así. Se encarga de procesar glucosa. Y aquí, en este medio, en el cual hay, entre comillas, igual cantidad de hidrógenos y de OHs, como está estable, esta está feliz, puede funcionar. Pero ¿qué pasaría si es que yo tengo esa misma proteína aquí? Ahí está, consumo menos. Tengo qué cosa? Demasiados hidrógenos, ¿cierto? Y tengo muy pocos OHs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Vamos a buscar qué cosa? El equilibrio. ¿Y qué pasará cuando yo busque el equilibrio? Voy a buscarlo a toda costa. ¿Qué significa esto? Que si esta proteína que tiene aquí su O menos, este menos, ¿qué significa? Que podría chapar qué cosa? Un hidrógeno. ¿Y en qué se va a convertir ahora? En un OH. Doctor, ¿pero por qué hace eso? Recuerda, queremos equilibrio y lo hace a costa de cualquier cosa. Y yo te pregunto, ¿forma activa? Y así, forma inactiva. Ahí está. Esa es la idea puntual. Por eso es que mi cantidad de hidrógenos y de OHs van a determinar, ¿qué cosa? La función de todo un conjunto de componentes, de todo un conjunto de biomoléculas. Ojo, este ejemplo hace un ejemplo bastante rápido, puntual, es mucho más profundo, sí. Pero aquí está la idea central. Nuestros elementos, nuestros compuestos, para buscar estabilizar lo que es la cantidad de hidrógenos y de OHs, van a comenzar a, o bien, agarrar hidrógenos y agarrárselos para sí, o van a comenzar a perder hidrógenos o perder oxígenos. Todo un conjunto de mecanismos para buscar equilibrio. Y en ese proceso van a perder función, van a inactivarse, etcétera. Puntual, ya para terminar, chicos, comentarles que el pH como tal sería eso, el potencial de hidrógeno, cómo se establece, neutralidad,
a partir de 7. No obstante, para nosotros que es importante comentar, 7,35 a 7,45 por debajo y por encima que tenemos estados de acidez o de basicidad, acidosis y alcalosis. Que quiero comentar sí o sí, ese rango es mucho más estricto en nuestro caso, en la sangre, ¿no? 7,37 hasta 7,42 es el ideal. Ya cuando estamos bajando, estamos en una acidemia y por encima estamos en una alcalemia. Definición de ácidos y bases es bastante variado en realidad. Ya lo hemos visto juntos. Hemos comentado que los ácidos van a poder, digamos, definirse de forma teórica por Arrhenius, Brottetti Lowry y por Lewis. Arrhenius, que liberan hidrógenos, por Brottetti Lowry, que sean hidrógenos, y por Lewis, que aceptan hidrógenos. Mientras que las bases van a ser todo lo opuesto, ¿no? Que liberan, aceptan, donan, etcétera. Pero de forma mucho más práctica, que tendremos fórmulas, que es mi menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, así como características, sabor, cómo interactúan con el papel tornasol y lo que sería la fenolftaleína. Tú evidentemente en tu práctica vas a observarlo, es más, ya lo has observado. Y para cerrar, chicos, ya antes que nos vayamos, quiero que comprendas qué cosa, esto que está aquí, esto, ya con esto nos vamos. ¿Cómo funciona un buffer? Quiero que hagamos esto, chicos. Recordemos, yo te había dicho, el medio debe estar en equilibrio. Una cantidad de hidrógenos y una cantidad de OHs. Si yo tengo muchos hidrógenos o tengo muchos OHs, ¿qué van a hacer todas mis moléculas que son funcionales? Van a comenzar a buscar la forma, de manera desesperada, de el equilibrio. Allí que aparecen los buffers. ¿Qué es ser un buffer? Quiero que lo pongas de la siguiente manera. Va a ser aquella molécula que tiene la capacidad de poder o bien liberar hidrógenos, aceptar hidrógenos, liberar OHs o aceptar OHs. Vamos a ponerlo de esa forma. Míralo aquí. ¿Qué hace este H2CO3? Puede liberar hidrógenos, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Que si yo en mi medio tengo muy pocos hidrógenos y tengo muchos OHs, ¿qué era mi H2CO3? ¡Plin! Libera hidrógenos. En cambio, si fuera al revés, si yo en mi medio tengo demasiados hidrógenos, ¿qué va a suceder? El riñón producirá HCO3. Para que ese HCO3 agarre al hidrógeno y se forme el H2CO3. Es puntual y sencillo. Ese va a ser el mecanismo de los buffers. Los hidrógenos que están por ahí sueltos los van a chapar, se los van a unir para que la cantidad de hidrógenos y OHs sea estable, sea equilibrada. Aquí está. Sistemas que evitan grandes variaciones de pH. Mis amortiguadores. Bueno, doctores, como se los comentaba desde un inicio, hoy es una clase introductoria en realidad, nuestro laboratorio. Ahora les voy a dar la hora que vamos a hacer el día de mañana, nuestro laboratorio, para que estén preparados. Y bueno, nos tendremos estas 16 semanas para estar todos juntos. Repito nuevamente, yo quiero que más que solamente memorizar, busques una comprensión de los conceptos. Eso es muy importante, porque si tú lo comprendes, va a ser mucho más fácil y sencillo que puedas explicárselo a tu paciente. Ten en cuenta eso. Todo lo que aprendes tiene esa intención. Adquirir conocimientos para que puedas transmitírselo a los pacientes. Porque recuerda, si él te entiende, él te va a hacer caso. Si él te entiende, él va a confiar en ti. Y si confía en ti, va a tomar los fármacos, va a seguir tu tratamiento y te va a curar. Listo, doctores. Esto por mi parte por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase y bueno, estaremos viéndonos durante todas esas 16 semanas.